La tierra estaba agrietada como la piel de un anciano que jamás había conocido la lluvia. Isabela hundió las rodillas en la tierra seca, con las manos ensangrentadas agarrando el mango de una pala oxidada, y contempló el hoyo que llevaba 3 días seguidos cavando. El sol descendía lentamente sobre el horizonte polvoriento, tiñendo de naranja la casa abandonada que se encontraba tras ella, y bajo esa luz moribunda 2 niñas observaban a su madre en silencio, como quien vela por alguien que podría rendirse en cualquier momento. No había agua, no había comida, no había nadie más que ellas 3 en ese rincón olvidado del mundo, y el pozo que Isabela insistía en cavar parecía más una tumba que una promesa. No sabía si estaba cavando un pozo o su propia tumba. La lógica dictaba que esto era una locura, una viuda sola, débil en sus brazos, desconocida para la tierra, tratando de encontrar agua donde ni siquiera los hombres del pueblo habían podido. Pero la lógica también dictaba que debería haber aceptado la vergonzosa caridad de sus vecinos, que debería haber entregado a sus hijas a alguien que pudiera alimentarlas, que debería haberse inclinado ante la humillación con silenciosa gratitud. E Isabela no hizo nada de eso. Huyó, tomó a las niñas de la mano, caminó leguas bajo el sol abrasador, cargó todo lo que cabía en 2 paños viejos atados a su espalda, y encontró esa casa vacía como quien encuentra un último aliento antes del final. Ahora, con las manos destrozadas y el cuerpo al borde del colapso, continuó cavando, porque detenerse significaba admitir que no había salida. El viento seco soplaba por los campos vacíos, levantando una fina capa de polvo que se pegaba al sudor del rostro de Isabela. Las 2 niñas, Clara y Rosa, estaban sentadas a la escasa sombra del porche destartalado, cogidas de la mano sin decir palabra. Habían aprendido a guardar silencio en los últimos meses, desde que su padre se cayó del andamio en una obra lejana y nunca regresó, desde que se les acabó el dinero, desde que el casero llamó a la puerta exigiendo lo que no tenían. Ahora veían a su madre cavar ese hoyo profundo, y aun sin comprenderlo del todo, sabían que allí se estaba decidiendo si seguirían viviendo o no. Si estás viendo esta historia desde algún lugar del mundo ahora mismo, suscríbete a este canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde la ves, porque esto no es solo un reportaje, es la memoria viva de quienes lucharon cuando ya no quedaba nada. Isabela no nació para cavar pozos. Nació para bordar toallas a la luz de las velas, para hornear pan en las mañanas frías, para cantar canciones suaves mientras trenzaba el cabello de sus hijas antes de dormir. Conoció a su esposo, Miguel, en una fiesta del pueblo, cuando él todavía era un joven delgado que trabajaba llevando ladrillos de un lado a otro y sonreía mostrando todos los dientes. Se casaron en una pequeña iglesia, sin lujos, pero con promesas sinceras. Él juró construirle una casa y ella juró hacer de esa casa un hogar. Durante años vivieron así. Él salía antes del amanecer hacia obras cada vez más lejanas. Regresaba cubierto de cemento y exhausto, y ella esperaba con la comida lista, las niñas limpias, con el cariño silencioso de quien entiende que el amor también se hace de espera. La vida era dura, pero era suya. Tenían una rutina, tenían dignidad, tenían un futuro que los llamaba en el horizonte, aunque lejano. Las niñas nacieron con 2 años de diferencia. Clara era la mayor, demasiado seria para su edad, con ojos que parecían guardar secretos ancestrales. Rosa era más joven, más frágil, y reía con facilidad, incluso sin motivo. Miguel las adoraba a ambas con una intensidad que a veces asustaba a Isabela. Trabajaba doble turno para que nunca les faltara de nada, para que pudieran estudiar, para que no tuvieran que crecer como él, comiendo sobras y durmiendo en el suelo. Isabela vio el cuerpo de su esposo envejecer demasiado rápido. Vio sus manos callosas sangrar de tanto peso, vio su columna encorvada por soportar el mundo solo.
le pidió que descansara. Él dijo que descansaría cuando tuviera algo ahorrado. Nunca lo hizo y nunca descansó. Simplemente se cayó de un andamio de 3 pisos una tarde, y cuando recuperaron su cuerpo, Isabela comprendió que el futuro que habían imaginado juntos se había desvanecido con él. Los aldeanos fueron amables los primeros días. Llevaron comida, rezaron por los difuntos y ayudaron con el sencillo entierro. Pero la amabilidad tiene fecha de caducidad cuando se mezcla con la compasión. Pasaron las semanas. El dinero se acabó e Isabela empezó a sentir el peso de sus miradas. No encontraba trabajo. Nadie contrataba a una viuda con 2 niños pequeños. Nadie confiaba en que pudiera arreglárselas. Intentó lavar ropa, coser, limpiar casas ajenas. Ganaba tan poco que apenas cubría la comida de las niñas. El alquiler se retrasó una vez, luego 2 veces, luego 3 veces. El casero, un hombre regordete de bigote espeso y voz irritada, llamaba a la puerta cada vez más temprano, cada vez más fuerte. Isabela suplicó, pidió una semana, pidió un mes, ofreció trabajo a cambio. Él lo rechazó todo. Dijo que no era caridad, que necesitaba el dinero, que buscara ayuda en su familia o en la iglesia. Isabela no tenía familia. La iglesia ya había hecho lo que podía, solo quedaba la calle. La mañana del desalojo, Isabela juntó todo lo que cabía en 2 trapos viejos: la ropa de las niñas, una olla abollada, un cuchillo sin filo, el rosario de su madre muerta. El casero se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, observándola sin remordimientos, mientras se marchaba, llevando a Clara de la mano y a Rosa en brazos. Los vecinos observaban desde sus ventanas, algunos con genuina lástima, otros con un alivio disimulado de que esto no les hubiera sucedido. Isabela no miró atrás. Caminó por el camino de tierra, bajo el sol que ya ardía a pesar de ser temprano, y sintió que todo el pueblo la observaba como si observara a alguien que había fracasado. No hubo despedidas, no hubo abrazos, solo silencio, polvo y el sonido de sus propios pasos alejándose de todo lo que una vez fue su hogar. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse. Caminaron durante horas. Clara lloraba suavemente, pero no se quejaba. Rosa dormía profundamente en los brazos de Isabela, ajena al desastre que se cernía sobre sus vidas. El sol salía implacable, quemándoles la piel, secándoles la boca. Isabela se detuvo varias veces a descansar, sentada junto al polvoriento camino, con la mirada perdida. Pasó por aldeas más pequeñas donde nadie la conocía ni la quería. Pidió refugio en una casa. Se negaron. Pidió agua en otra. Se la dieron a regañadientes. Intentó dormir bajo un árbol seco, pero el frío de la noche era insoportable y las niñas temblaban tanto que Isabela temió que enfermaran. Siguió caminando, tropezando en la oscuridad, guiada solo por la tenue luna y la terquedad de quien no se había rendido del todo. Al amanecer, divisó a lo lejos una oscura estructura recortada contra el cielo, una casa abandonada, aislada, rodeada de campos resecos y un silencio absoluto. La casa se mantuvo en pie milagrosamente. Las paredes de adobe estaban agrietadas, el techo tenía agujeros, la puerta principal colgaba torcida sobre sus bisagras oxidadas. Pero tenía 4 paredes, tenía sombra, tenía un suelo donde era posible acostarse sin ser devorada por el frío de la noche. Isabela entró lentamente, empujando la puerta con el hombro, abrazando a las niñas contra su pecho. Dentro olía a moho, a abandono, a tiempo olvidado. Había una mesa rota, sillas sin asientos, fragmentos de vajilla esparcidos por el suelo de tierra. Detrás de la casa, un cobertizo destartalado albergaba herramientas oxidadas, cuerdas podridas y cubos con goteras. No había comida, no había agua, pero había un techo, y por ahora eso era suficiente. Isabela acostó a las niñas en el rincón más limpio que encontró,
Las cubrió con los paños que llevaba y permaneció despierta toda la noche, mirando el techo agujereado por donde asomaban las estrellas, preguntándose si había tomado la decisión correcta o si simplemente había cambiado una forma de morir por otra. El problema no era la falta de comida. Isabela sabía racionarla, cómo estirar un trozo de pan duro para 2 días, cómo hacer sopa de casi nada. El problema era el agua, o mejor dicho, la falta de ella. Al segundo día en la casa abandonada, tras explorar los alrededores con las niñas aferradas a sus faldas, Isabela comprendió la cruel realidad de aquel lugar. El pequeño arroyo que aparecía en los mapas mentales de la región se había secado por completo. Solo quedaba un lecho de piedras blancas, agrietadas por el sol, donde antes fluía agua fresca. El manantial más cercano estaba a casi 5 kilómetros, en una propiedad ajena, y el dueño no era conocido por su generosidad. Isabela lo intentó de todos modos. Caminó con las niñas, cargando cubos vacíos, bajo el sol del mediodía que derretía la razón. Al llegar, llamó a la desgastada puerta de madera, esperó con el corazón apesadumbrado y fue recibida por un hombre de barba sucia y mirada dura que la miró como se mira a un perro pidiendo un hueso. Pedía permiso para ir a buscar agua todos los días. Ofrecía trabajo a cambio, lavar ropa, cuidar animales, lo que fuera. El hombre se rió, pero no era una risa de alegría. Era la risa de quien ve a alguien tan bajo que ni siquiera vale la pena fingir bondad. Dijo que no necesitaba a una viuda débil trabajando en su propiedad, que el agua era un recurso escaso, que él mismo apenas tenía suficiente para su propia familia. Le dijo que debería volver al pueblo, encontrar la iglesia, pedir ayuda a sus familiares. Isabela le explicó que no tenía a dónde volver. Él se encogió de hombros. No era su problema. Dijo que si intentaba robar agua, soltaría a los perros. Y le cerró la puerta en las narices. Isabela se quedó allí parada demasiado tiempo, mirando la madera descascarada de la puerta, sintiendo el peso de los cubos vacíos en las manos, sintiendo la humillación subirle por la garganta como bilis amarga. Las niñas la miraron, esperando un milagro, esperando que su madre lo resolviera todo como siempre hacía. Pero Isabela no tenía solución, solo tenía vergüenza. Regresaron a casa al anochecer, arrastrando los pies, con la boca seca y la piel quemada. Clara preguntó si iban a morir de sed. Isabela dijo que no, pero la mentira le pesaba en la lengua. Esa noche, tumbada en el suelo frío junto a sus hijas, Isabela lloró en silencio, mordiéndose la muñeca para no despertarlas. Pensó en Miguel. Pensó en cómo habría resuelto esto él, el que sabía cavar, construir, encontrar soluciones donde no las había. Pensó en volver al pueblo y rogarle perdón al terrateniente, aceptando cualquier migaja de piedad que le ofrecieran, tragándose toda la humillación. Pero algo dentro de ella, algo terco y herido, se negó a esta rendición. Había huido precisamente para no doblegarse. No podía regresar arrastrándose, no delante de sus hijas, no después de todo. Necesitaba encontrar otro camino. Necesitaba encontrar agua. Necesitaba hacer que lo imposible sucediera, porque lo posible ya se había agotado por completo. A la mañana siguiente, Isabela salió a explorar los alrededores de la casa con otros ojos. Ya no buscaba un arroyo o manantial visible, sino señales. Recordaba vagamente a Miguel hablando de pozos, de cómo los antiguos sabían dónde cavar observando la tierra, las plantas, los insectos. Caminó lentamente por la tierra reseca, observando cada detalle. La tierra estaba dura, agrietada, aparentemente sin vida, pero en un rincón del patio, detrás de la casa, donde caía la sombra durante las horas más calurosas, Isabela notó algo. La tierra allí parecía ligeramente diferente, más oscura, menos agrietada, con una textura casi imperceptible de humedad antigua. No era una promesa de agua, era solo una diferencia mínima, pero era todo lo que tenía.
Se quedó allí mirando ese trozo de tierra, sintiendo lo absurdo de la idea que comenzaba a crecer en su cabeza. Cavar un pozo, sola, sin ayuda, sin experiencia, sin las herramientas adecuadas. Una viuda débil, como había dicho el hombre del manantial. La idea era ridícula, era suicida, era lo único que quedaba. Isabela entró en el cobertizo derrumbado y rebuscó entre los escombros hasta encontrar lo que necesitaba. Una pala vieja con el mango agrietado, un pico oxidado, un cubo de metal agujereado que aún podría servir. Las herramientas parecían abandonadas hacía décadas, dejadas por alguien que se dio por vencido o murió antes de terminar lo que empezó. Isabela agarró la pala con ambas manos, sintiendo su peso inadecuado, la madera áspera contra su piel ya magullada. Regresó al lugar que había elegido, hundió la pala en la tierra dura y empujó con todas las fuerzas que le quedaban en su delgado cuerpo. La tierra se resistió. La pala apenas penetró 2 dedos. Isabela lo intentó de nuevo, y otra vez, y otra vez. El sol salía en el cielo, implacable, y el sudor le corría por la cara mezclado con polvo. Sus manos empezaron a sangrar incluso antes de que transcurriera la primera hora. Su espalda gritaba de dolor, sus brazos temblaban. Pero Isabela siguió cavando, porque detenerse significaba rendirse, y rendirse significaba ver a sus hijas morir de sed mientras ella aún respiraba. Así que cavó. Cavó hasta que su cuerpo imploró clemencia, cavó hasta que su mente se vació de pensamientos, cavó hasta que lo único real en el mundo fue ese agujero que crecía lentamente, centímetro a centímetro, en la tierra seca e impasible. Las chicas ayudaron lo mejor que pudieron. Clara sostenía la vieja cuerda atada al cubo agujereado, sacando la tierra que Isabela llenaba abajo. Rosa llevaba pequeñas piedras lejos, ordenándolas en montones inútiles, solo para sentir que ella también era parte de eso. No entendían del todo lo que su madre intentaba hacer. Solo sabían que era importante, que era urgente, que sus vidas dependían de ese agujero. Isabela cavó en silencio, sin explicar, sin prometer. El primer día terminó con un agujero de menos de 1 metro de profundidad. El segundo día trajo otro de medio metro. El tercer día casi no trajo ningún progreso. La tierra se volvió más dura, más compacta, más resistente. Las manos de Isabela estaban destrozadas, envueltas en trapos sucios que servían de vendajes improvisados. Todo su cuerpo le dolía con una intensidad que le robaba el sueño. Pero ella continuó. Se despertó antes del amanecer. Cavó hasta el anochecer, cayó exhausta junto a sus hijas y comenzó de nuevo al día siguiente. No había heroísmo en ello. No había grandeza, solo había desesperación pura, transformada en movimiento repetitivo, en terquedad ciega, en una negativa absoluta a aceptar el final que parecía inevitable. Al 5.º día, cuando el agujero ya era demasiado profundo para que Isabela pudiera salir sin ayuda, cuando la oscuridad de abajo se tragó la luz del sol y el aire se volvió pesado y sofocante, empezó a dudar por primera vez. Cavó a ciegas, tanteando la tierra con las manos, sintiendo solo dureza, sequedad, nada que indicara la proximidad del agua. La lógica le gritaba que era inútil, que solo estaba desperdiciando sus últimas fuerzas en un proyecto condenado al fracaso, que debía detenerse antes de caer muerta en el agujero. Pero algo más fuerte que la lógica la retenía allí abajo. Tal vez el orgullo, tal vez la locura, tal vez simplemente la incapacidad de aceptar la derrota mientras aún tuviera aliento. Así que continuó. Hundió la pala una vez más, llenó el cubo una vez más, le gritó a Clara que tirara de la cuerda una vez más. Y fue en ese gesto repetido, en ese movimiento que ya había hecho 1000 veces, que algo diferente sucedió. La cuerda se hundió. El cubo tocó el fondo, pero el sonido que regresó no fue el sonido sordo de la tierra. Fue un sonido metálico, claro,
imposible, un sonido que no debería existir allí. Isabela se quedó paralizada en el fondo del pozo, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada, intentando comprender lo que acababa de oír. Y entonces, lentamente, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener la cuerda, empezó a jalar el cubo, sabiendo que algo acababa de cambiar, aunque aún no entendía qué. Si has llegado hasta aquí en este viaje, suscríbete a este canal. Historias como esta, de personas que cavaron más profundo que su propio dolor, necesitan ser recordadas. En la cima, Clara tiró de la cuerda con dificultad, sintiendo el extraño peso que venía de abajo. Isabela le gritó que fuera despacio, muy despacio. La cuerda subía centímetro a centímetro, raspando las paredes irregulares del pozo, cargando algo que parecía más pesado que la tierra. Cuando finalmente emergió de la oscuridad, sujeta al cubo por pura suerte, apareció una caja metálica del tamaño de una Biblia vieja, completamente cubierta de óxido, con las esquinas abolladas y un candado corroído colgando como recordatorio de antiguos secretos. Isabela salió del pozo con la ayuda de las chicas, impulsándose con la cuerda con las últimas fuerzas que le quedaban, y se quedó allí, arrodillada ante aquella cosa imposible, intentando respirar, intentando pensar, intentando comprender cómo algo así podía estar enterrado en aquel lugar olvidado. Clara y Rosa se acercaron lentamente, con miedo y curiosidad mezclados en sus grandes ojos. Isabela extendió su mano temblorosa, tocó la fría superficie de la caja, sintió su sólida realidad, y por primera vez en meses, algo en su interior, algo que creía muerto, parpadeó débilmente como una brasa oculta bajo las cenizas. Aún no era esperanza, pero era una posibilidad. Y la posibilidad en ese momento ya era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Isabela aferró la caja de metal contra su pecho como si sostuviera algo sagrado, sintiendo su frío peso perforar la fina tela de su blusa rasgada. El sol ya se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja sucio, y alrededor del pozo abierto, la tierra parecía aún más seca, aún más sin vida, aún más indiferente al milagro imposible que acababa de ocurrir. Clara y Rosa observaban en silencio, con los ojos muy abiertos, fijos, en aquella extraña cosa que su madre había sacado de las profundidades. Isabela respiraba con dificultad, intentando ordenar los pensamientos que corrían caóticamente por su mente agotada. No tenía sentido una caja de metal enterrada en el fondo de un pozo seco, en tierra abandonada, en un lugar donde nadie debería haber guardado nada de valor. Pero allí estaba, real, sólida, demasiado pesada para ser una ilusión. El candado que colgaba delante estaba tan corroído que parecía que iba a desintegrarse al tacto, pero permanecía cerrado, guardando lo que contenía con la terquedad de quien protege secretos que deberían haber sido olvidados décadas atrás. Isabela miró a su alrededor, buscando algo para romper el candado, y sus ojos se posaron en una piedra grande e irregular que yacía cerca del cobertizo derrumbado. Arrastró la caja hasta el porche de la casa, se sentó en el suelo de madera podrida, la colocó entre sus piernas y sujetó la piedra con ambas manos. Las niñas se arrodillaron a su lado, Clara sujetando a Rosa por el hombro en un gesto protector que parecía demasiado viejo para una niña. Isabela levantó la piedra y golpeó el candado con fuerza controlada. El metal se resistió. Golpeó de nuevo y otra vez. Al cuarto golpe, el candado se dio con un crujido seco, partiéndose en dos y cayendo al suelo con un leve sonido de metal muerto. Isabela dejó caer la piedra, se limpió las manos sucias en la falda y se quedó allí un instante demasiado largo, mirando la tapa de la caja, sintiendo el corazón latir erráticamente en su delgado pecho. No sabía qué esperaba encontrar dentro. Quizás nada. Quizás solo óxido y decepción.
Pero la posibilidad, esa pequeña chispa de posibilidad, fue suficiente para hacer temblar sus manos cuando finalmente levantó la tapa oxidada, que crujió sobre sus bisagras corroídas como el suspiro de algo muy viejo que despierta tras un sueño demasiado profundo. Dentro de la caja, protegidos por un hule amarillento y quebradizo, había objetos que parecían pertenecer a otra vida, a otro tiempo, a una realidad completamente distinta. Isabela sacó lentamente cada objeto, con involuntaria reverencia, como quien maneja reliquias de museo. Primero vino un fajo de papeles doblados, atados con cordel viejo, con tinta descolorida pero aún legibles en algunas partes. Eran documentos de propiedad, escrituras, certificados antiguos escritos con una caligrafía elaborada que ya nadie usaba. Luego vino una pequeña bolsa de tela rígida, atada en la boca, que tintineó suavemente cuando Isabela la levantó. La abrió lentamente. Dentro había monedas antiguas, algunas de plata deslustrada, otras de un metal que no reconoció, y billetes tan viejos que parecían cuadros descoloridos. No era una fortuna, era poco, muy poco, en realidad, pero era más de lo que Isabela había tocado en los últimos 6 meses. Más de lo que tenía cuando huyó del pueblo, más de lo que esperaba tener de nuevo en vida. Le temblaban tanto las manos que casi lo dejó caer todo. En el fondo de la caja, debajo de todo, había 2 cosas que dejaron a Isabela sin aliento por un instante. La primera era una fotografía antigua, impresa en papel grueso y rígido, que mostraba a un hombre delgado con bigote ralo de pie frente a esa misma casa. Pero la casa de la fotografía estaba intacta, con paredes lisas, techo completo, ventanas de cristal y una puerta descolorida pintada de azul. El hombre miraba a la cámara con expresión seria, casi desafiante, con una mano apoyada en el marco de la puerta como marcando territorio. Detrás de él, borroso pero visible, estaba el mismo cobertizo ahora en ruinas. La segunda cosa era una carta, doblada varias veces, escrita a mano con tinta negra que había resistido el paso del tiempo mejor que cualquier otra cosa dentro. Isabela desdobló el papel lentamente, sintiendo la fragilidad en las yemas de los dedos, y comenzó a leer en voz baja, tropezando con las viejas palabras, mientras Clara y Rosa escuchaban sin comprender del todo, pero intuyendo que era importante, que cambiaba algo esencial en la historia que vivían. La carta decía: «A quien encuentre esto, dejo aquí lo que pude conservar antes de irme. La tierra es mía por derecho, comprada con esfuerzo, y los papeles que lo prueban están en esta caja. Me voy a trabajar a las minas del norte, donde dicen que un hombre puede hacer una fortuna en 5 años si no muere antes. Le prometí a mi hermana que volvería rico, que construiría una casa más grande, que le daría todo lo que se merece. Entierro esto aquí porque no confío en nadie vivo que lo cuide. Si regreso, lo desenterraré y me lo llevaré. Si no regreso, que Dios guíe a quien lo encuentre para que le dé un mejor uso que yo». Isabela terminó de leer y miró fijamente el papel, sintiendo el peso de aquellas palabras escritas décadas atrás por un hombre que probablemente murió lejos, que nunca regresó a recuperar lo que había enterrado, que nunca supo que el pozo que abrió 3 veces finalmente sería terminado por una viuda desesperada que ni siquiera sabía de su existencia. Las niñas no comprendieron del todo el significado de los documentos ni de la vieja carta, pero vieron la transformación en el rostro de su madre. Algo que se había roto comenzaba a recomponerse. Lentamente, pieza por pieza, Isabela guardó todo con cuidado en la caja, cerró la tapa y se sentó en el porche, contemplando el pozo abierto, la tierra seca que lo rodeaba, el cielo que se oscurecía gradualmente a medida que aparecían las primeras estrellas. El descubrimiento no lo resolvió todo. No trajo agua de inmediato, no llenó el estómago de sus hijas esa noche, pero cambió algo fundamental.
Demostró que esta tierra tenía historia, tenía dueño, tenía valor. Demostró que alguien antes que ella había creído que algo bueno podía crecer allí. Demostró que el pozo que estaba cavando no era una locura, era la continuación de algo que ya se había comenzado y abandonado. Y si Eduardo Salazar no pudo terminarlo por falta de tiempo, Isabela lo terminaría por falta de elección. Porque no tenía a dónde correr, no tenía un plan B. Solo tenía ese hoyo profundo, esa tierra seca y la terquedad de quien ya ha perdido tanto que ya no le queda miedo perder más. Esa noche, tras acostar a las niñas con promesas vacías de que todo mejoraría, Isabela permaneció despierta mirando la caja metálica bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por los agujeros del techo. Pensó en Miguel, en lo fascinado que debió estar, en cómo debió leer la carta varias veces intentando imaginar quién era Eduardo Salazar, en cómo debió insistir en seguir cavando aunque tuviera que descender 20 metros en la oscuridad. Miguel siempre creyó que el trabajo honesto tenía su recompensa, incluso cuando la realidad demostraba lo contrario una y otra vez. Murió creyéndolo. Se cayó de un andamio creyendo que estaba construyendo un futuro para sus hijas. Y quizás, de alguna manera retorcida y cruel, tenía razón, porque todo lo que Miguel le había enseñado a Isabela durante esos años, la persistencia, la terquedad, la capacidad de soportar el dolor sin quejarse, la habilidad de seguir adelante, incluso cuando el cuerpo le rogaba que parara, todo eso se estaba utilizando ahora, en ese pozo, en esa tierra, en esa lucha solitaria contra la sed y la desesperación. Miguel ya no estaba allí, pero lo que él dejó dentro de ella aún permanecía. Y eso, al menos por ahora, era suficiente. Los días siguientes se prolongaron en una rutina agotadora que consumía cada gramo de energía que Isabela aún tenía. Se despertaba antes del amanecer, comía lo menos posible para dejar más para las niñas, bajaba al pozo y cavaba hasta que su cuerpo gritaba por piedad. Solo volvía a subir cuando la oscuridad le impedía ver qué hacía allí abajo. Sus manos estaban tan destrozadas que apenas podía sostener la pala bien. La piel se había desgarrado, formado gruesos callos, se había vuelto a desgarrar, sangraba, se había endurecido. Cada movimiento era dolor, cada respiración era esfuerzo. Pero el agujero se hacía más profundo. Lentamente, dolorosamente, el pozo crecía. 1,5 metros, 2 metros, 2,5 metros. La tierra seguía seca, dura, sin rastro de humedad. Pero Isabela continuó. No por esperanza. La esperanza era un lujo que no podía permitirse. Continuó por pura terquedad, por una negativa absoluta a aceptar que todo esto era inútil, por la incapacidad de detenerse mientras aún tuviera fuerzas para mover los brazos. Si todavía estás siguiendo esta pelea, suscríbete, porque esta mujer merece que alguien sea testigo de lo que está haciendo. Clara y Rosa aprendieron a vivir con hambre constante, sed racionada y el temor silencioso de que su madre no regresara del pozo oscuro. Se turnaban para vigilar la cuerda, jalar cubos de tierra, acomodar piedras en montones que no servían para nada, pero daban la sensación de estar ayudando. Por la noche, tumbadas en el duro suelo envueltas en los trapos que servían de mantas, Clara sostenía la mano de Rosa y en silencio inventaba historias sobre su padre, cuidándolas en el cielo, sobre cómo enviaría agua al fondo del pozo, sobre cómo todo pronto mejoraría. Rosa creía porque lo necesitaba. Clara mentía porque era el único consuelo que podía ofrecer. E Isabela, fingiendo dormir a unos pasos de distancia, lo oía todo y se mordía el brazo para no llorar a gritos, para que sus hijas no supieran lo aterrorizada que estaba también, lo mucho que dudaba, lo mucho que inventaba historias en su cabeza, solo para poder levantarse al día siguiente y regresar a ese agujero maldito. Al 10º día de excavación, algo cambió.
Isabela cavaba a casi 3 metros de profundidad cuando la pala se hundió de forma distinta. No golpeó una roca, no arañó una raíz. Simplemente se hundió con extraña facilidad en la tierra que hasta entonces había sido tan compacta como el hormigón viejo. Se detuvo, retiró la pala, miró el agujero que había hecho. La tierra allí abajo estaba más oscura, aún no mojada, pero diferente, menos seca, menos muerta. Isabela se arrodilló en el estrecho fondo del hoyo, metió los dedos en la tierra, la apretó entre sus manos magulladas y sintió una humedad mínima, casi imperceptible, pero real. No era agua, aún no, pero era una promesa, era una indicación. Era la primera evidencia concreta de que tal vez, solo tal vez, no estaba cavando en vano. Su corazón se aceleró, le temblaron las manos, pero no gritó de alegría, no celebró. Ella simplemente comenzó a cavar de nuevo, más rápido ahora, con energía renovada que venía de algún lugar profundo que ni siquiera sabía que existía, cavando con furia controlada, con esperanza peligrosa, temerosa de que todo fuera solo una ilusión pasajera. Cavó todo el día sin parar, se olvidó de comer, se olvidó de descansar. Simplemente cavó, echó tierra en el cubo, le gritó a Clara que lo sacara, esperó a que el cubo vacío regresara, lo llenó de nuevo y repitió el proceso. La humedad en la tierra aumentó gradualmente, no mucho, no rápidamente, pero aumentó. Cada palada traía tierra más oscura y pesada, con un olor diferente, 3,5 metros, 4 metros. La luz del sol apenas llegaba allí abajo. El aire era sofocante, caliente, difícil de respirar, pero Isabela no se detuvo, no podía detenerse, porque si me detenía ahora, tan cerca, podría no tener nunca el coraje de volver. Así que cavó hasta que sus brazos ya no respondieron, hasta que sus piernas cedieron, hasta que se desmayó de pie contra la pared de tierra del mismo pozo que estaba construyendo. Cuando despertó, minutos u horas después, no lo sabía, yacía en el fondo, a oscuras, con Clara gritando desde arriba con voz aterrorizada. Al abrir los ojos, vio algo que detuvo el mundo por un instante. En la pared de tierra que acababa de dejar al descubierto con la última palada antes de desmayarse, había una mancha oscura, humedad de verdad, agua que se filtraba, aún no brotaba. Aún no era un manantial, pero allí estaba, viva, esperando. Y por primera vez desde la muerte de Miguel, Isabela sonrió. Salió del pozo, ayudada por las chicas, que tiraron de la cuerda con esfuerzo combinado mientras ella se aferraba con sus últimas fuerzas. Cuando por fin emergió, cayó de rodillas sobre la superficie seca, respirando con dificultad, temblando por todas partes, cubierta de barro, sudor y sangre seca. Clara y Rosa se le echaron encima, llorando, gritando que creían que había muerto allí abajo, que nunca volvería. Isabela las abrazó a ambas con fuerza, sintiendo su pequeño peso contra su pecho, sintiendo la vida aún latiendo en esos cuerpos frágiles que dependían de ella para todo. No dijo nada, no prometió nada, simplemente se aferró, porque las promesas eran peligrosas y ya había roto tantas, pero por primera vez en mucho tiempo permitió que la posibilidad de un futuro mejor existiera en su mente, aunque solo fuera como una imagen vaga, aunque solo fuera como una imagen quizás lejana. El pozo seguía sin agua, la comida seguía escaseando, los documentos en la caja de metal aún no habían sido probados en el mundo real. Pero había encontrado humedad. Había encontrado la prueba de que Eduardo Salazar tenía razón. La tierra era buena, solo faltaba agua. Y el agua estaba allí, escondida, esperando a ser alcanzada. Solo faltaba seguir cavando. Un día más, 1 metro más, una oportunidad más. E Isabela cavaría, porque era lo único que sabía hacer ahora, era lo único que aún tenía sentido. Esa noche,
Por primera vez desde que llegaron a la casa abandonada, Isabela permitió que las niñas bebieran un poco más de agua de la que les daban. No mucha, aún debían ahorrar hasta estar completamente seguras, pero la suficiente para que Rosa dejara de llorar de sed, la suficiente para que Clara relajara sus hombros tensos. Se acostaron temprano, agotadas, acurrucadas como cachorritos asustados. E Isabela permaneció despierta una vez más, sentada en el porche, mirando el oscuro agujero que había cavado con sus propias manos, pensando en todo lo que había perdido para llegar allí, en todo lo que aún podía perder si esto salía mal. Pensó en el casero que la desahució, en los vecinos que la observaron sin ayudar, en el hombre de la fuente que se rió en su cara. Pensó en cómo sería volver con esa gente algún día, no para vengarse. La venganza era un lujo para quienes tenían energía de sobra, sino simplemente para existir ante ellos con dignidad restaurada, para demostrar que no era un peso muerto, ni una causa perdida, ni una mujer necesitada de una caridad vergonzosa. Ella fue alguien que excavó más allá de su propio dolor y encontró metal, y encontró humedad, y encontró una razón para seguir respirando. Si sigues aquí, si aún crees que esta historia tendrá un final, suscríbete a este canal y quédate, porque lo que viene a continuación valdrá cada gota de sudor que Isabela derramó en esa tierra seca. Al 13º día, cuando Isabela bajó al pozo por última vez, la humedad de la pared ya se había transformado en pequeñas gotas que goteaban lentamente, acumulándose en el fondo en un charco poco profundo y fangoso, pero real. Se arrodilló en ese lodo oscuro, hundió las manos, sintió la humedad fría contra su piel destrozada y dejó caer las lágrimas por primera vez desde que empezó a cavar. No eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de alivio, de agotamiento, de amarga gratitud por haber sobrevivido lo suficiente para ver esto. Llenó el cubo con agua sucia, le gritó a Clara que jalara despacio, y cuando el cubo llegó al borde y las niñas vieron el agua, aún fangosa, aún no apta para beber sin hervir, gritaron con una alegría tan pura que resonó por el campo vacío, asustando a pájaros que Isabela ni siquiera sabía que existían allí. El agua necesitaba asentarse, necesitaba ser filtrada con un paño, hervida, tratada, pero allí estaba, viva, brotando lentamente, suficiente para mantenerlas vivas, suficiente para que la tierra circundante comenzara a despertar, suficiente para que todo lo que Eduardo Salazar escribió en esa vieja carta se confirmara. E Isabela, saliendo del pozo por última vez como excavadora y bajando al día siguiente solo para mantenimiento, comprendió que había cruzado una línea invisible. Ya no era la viuda que huía, la mujer desahuciada, la madre que mendigaba el agua de otro. Era la mujer que cavó un pozo, la mujer que encontró lo enterrado, la mujer que merecía quedarse con todo, porque tuvo el coraje de terminar lo que otros empezaron y abandonaron. Y eso, aunque nadie más lo supiera, aunque nadie más lo presenciara, le bastó para mirar a sus hijas sin vergüenza. Le bastó para poder dormir sin mentiras. Le bastó para empezar de nuevo. El agua que brotaba del fondo del pozo era turbia, fangosa, mezclada con sedimentos acumulados durante décadas en esa profundidad olvidada. Pero era agua. Isabela construyó un sistema de filtración improvisado usando piedras limpias del fondo de un cubo agujereado, capas de arena que las chicas habían recogido del lecho seco del arroyo lejano y trozos de tela vieja y hervida para matar cualquier cosa que pudiera morir. El proceso fue lento, desperdiciando la mitad del preciado líquido, pero al final produjo algo que podía beberse sin temor inmediato a enfermarse. Por primera vez desde que llegaron a esa tierra seca, las chicas pudieron beber hasta saciar su sed por completo, sin un racionamiento cruel, sin contar cada sorbo como si contara monedas de oro. Rosa rió mientras bebía, derramando agua por la barbilla,
Y esa risa tan rara, tan pura, hizo que algo dentro de Isabela se rompiera y se reconstruyera al mismo tiempo. Aún no estaban salvadas, pero estaban vivas, y vivir por ahora era suficiente. Con el agua garantizada, Isabela por fin pudo pensar más allá de la supervivencia inmediata. Los documentos que encontró en la caja metálica necesitaban ser examinados cuidadosamente, comprendidos y validados en el mundo real. Los extendió sobre la mesa rota, dentro de la casa, bajo la tenue luz que se filtraba por las ventanas sin cristales, e intentó descifrar el lenguaje formal y antiguo de aquellos papeles amarillentos. Había una escritura de propiedad de 1902, registrada en una notaría de una ciudad que Isabela ni siquiera sabía que aún existía. Había recibos de pago, sellos oficiales descoloridos, firmas elaboradas de personas fallecidas hacía mucho tiempo. Y allí estaba el nombre, Eduardo Salazar, el dueño legal de esas tierras, esa casa, ese futuro que nunca llegó. Isabela no comprendía del todo las implicaciones legales de todo aquello. No sabía si los documentos seguían siendo válidos después de tanto tiempo abandonados. No sabía si podía reclamar algo basándose en ellos, pero lo guardó todo con cuidado. Lo envolvió en el mismo hule, lo escondió bajo una tabla suelta en el suelo, porque incluso sin comprenderlo del todo, sabía que era importante. Era una prueba, fue historia, fue un ancla. Las monedas y el dinero antiguo en la caja presentaban otro problema. Isabela no tenía idea de si aún tenían algún valor, si podían intercambiarse por comida, si alguien aceptaría monedas de plata deslustradas acuñadas décadas atrás. Pero necesitaba intentarlo. Necesitaba semillas para plantar, herramientas de trabajo, comida de verdad para las niñas que llevaban semanas viviendo con casi nada. Así que, una mañana despejada, tras dejar a las niñas con instrucciones estrictas de no alejarse de la casa, Isabela caminó de vuelta al pueblo más cercano, no al que la había desalojado, sino a uno más pequeño, a unos kilómetros en dirección contraria, donde nadie la conocía aún. Llevaba 3 monedas de plata escondidas en el profundo bolsillo de su falda, con el corazón latiendo con fuerza, preparada para ser ridiculizada, engañada o expulsada. El camino era largo y polvoriento, y cada paso le traía recuerdos de la última vez que había recorrido caminos como este, huyendo, desesperada, sin rumbo. Pero ahora era diferente. Ahora tenía agua. Ahora tenía documentos. Ahora tenía una razón para regresar. El pueblo era pequeño, sucio, apretado alrededor de una plaza central donde las gallinas picoteaban entre vendedores ambulantes y niños descalzos. Isabela entró despacio, observándolo todo, buscando a alguien que no pareciera demasiado hostil. Encontró a una anciana que vendía verduras marchitas en un puesto torcido. Se acercó con cautela y le preguntó en voz baja si conocía a alguien que comprara monedas antiguas. La anciana la miró con recelo, evaluó sus ropas rotas, sus manos magulladas, su delgadez enfermiza, y le preguntó de dónde las había robado. Isabela sintió la humillación subirle a la garganta como bilis, pero tragó saliva y explicó que las había encontrado en una propiedad abandonada, que eran suyas por derecho propio. La anciana escupió al suelo, dijo que no creía ninguna de las historias, pero señaló con la barbilla una casa al final de la calle, donde un hombre jorobado compraba y vendía cosas antiguas. Isabela le dio las gracias sin mirarla a los ojos y continuó, sintiendo el peso de las miradas curiosas y críticas que la seguían por la estrecha calle. El hombre jorobado era más viejo que la tierra misma, con dedos delgados y largos que examinaban las monedas bajo una lupa sucia mientras respiraba agitadamente por su boca desdentada. Les dio la vuelta varias veces, raspó la superficie con la uña, mordió una con la encía y finalmente asintió.
Dijo que eran de plata auténtica, viejas pero aún valiosas, y que podría ofrecerle un precio justo si quería venderlas. Isabela preguntó cuánto. Ofreció una suma que ella no supo si era justa o un robo descarado, pero suficiente para comprar semillas, harina, frijoles, sal, tal vez incluso una herramienta decente. Aceptó sin regatear. No tenía experiencia en negociaciones, ni fuerza para argumentar, solo necesitaba lo mínimo para sobrevivir. El hombre contó monedas y billetes modernos. Le entregó todo en una bolsa de tela, e Isabela se fue rápidamente, antes de que cambiara de opinión, antes de que alguien la siguiera, antes de que la suerte imposible que la había acompañado desde que encontró la caja de metal se agotara por completo. Compró lo que pudo llevar: una bolsita de harina, medio kilo de frijoles secos, sal gruesa, 3 papas marchitas, maíz y semillas de calabaza. No era mucho, pero era más de lo que habían tenido en todo un mes. Caminó a casa deprisa, bendeciendo cada paso, mirando atrás de vez en cuando con un miedo irracional a que alguien viniera a robarlo. Al ver la casa abandonada en el horizonte, con las niñas sentadas en el porche esperando, algo en su interior se aflojó. Corrieron hacia su madre, gritando, e Isabela repartió una papa cruda entre las 3 allí mismo en el camino, porque ya no podía esperar más para darles comida de verdad a sus hijas. El sabor era de tierra y esperanza mezclados, y mientras masticaba despacio, mirando la casa que empezaba a parecer menos abandonada y más una posibilidad, Isabela comprendió algo fundamental. Había cruzado la línea invisible entre morir lentamente y vivir con dificultad, y de este lado, incluso con todo el dolor, incluso con toda la incertidumbre, había espacio para respirar. Si entiendes el peso de este logro, si sabes lo que significa transformar la nada en algo, suscríbete a este canal, porque estas historias son faros para quienes aún luchan en la oscuridad. 2 semanas después de encontrar la caja metálica, cuando la rutina de la supervivencia ya había cobrado un ritmo menos desesperado, Isabela decidió volver a leer la carta de Eduardo Salazar. Lo hizo de noche, bajo la tenue luz de una vela que había comprado en el pueblo, mientras las niñas dormían acurrucadas en un rincón. Leyó despacio, palabra por palabra, prestando atención a los detalles que había pasado por alto en su primera lectura apresurada. Y fue entonces cuando algo saltó de la página con nueva fuerza. Eduardo mencionó a una hermana. Dijo que le había prometido que volvería rico, que construiría una casa más grande, pero no dijo su nombre, no dijo dónde estaba, no dijo si aún vivía cuando escribió eso. Isabela volvió a tomar los documentos de la propiedad, examinó cada línea, cada sello, cada firma, y allí, en letra pequeña en un certificado de registro familiar adjunto a la escritura, encontró: Eduardo Salazar, hijo de Antonio Salazar y Mercedes Rojas. Hermana: Carmen Salazar, nacida en 1880. El nombre persistió en la mente de Isabela como un fantasma persistente. Carmen Salazar, una mujer que esperó a un hermano que nunca regresó. Una mujer que probablemente murió sin saber qué le había pasado, sin saber que lo había dejado todo enterrado en un pozo sin terminar. La revelación le trajo una carga inesperada. Isabela no solo ocupaba una casa abandonada, vivía en la historia inconclusa de 2 personas con sueños, planes y promesas. Eduardo se fue creyendo que volvería. Carmen se quedó esperando algo que nunca llegó. Y ahora Isabela, una completa desconocida, estaba allí, usando el agua que Eduardo había empezado a buscar, viviendo en la tierra que debería haber sido su futuro. La sensación era extraña, no exactamente culpa, porque no había robado nada, solo había encontrado lo perdido. Pero había algo cercano a la responsabilidad, como si al abrir esa caja hubiera aceptado cargar no solo con los beneficios materiales, sino también con el peso de la historia inconclusa. Pensó en Carmen.
Intentó imaginar cómo sería, si se parecía a su hermano de la fotografía, si tenía la misma terquedad que lo hacía enterrar sus pertenencias antes de irse, si se había pasado la vida mirando por la ventana esperando a alguien que nunca apareció en el horizonte. Pensó en sí misma, esperando a que Miguel regresara del trabajo esa tarde fatídica. Pensó en cómo las mujeres se pasan la vida esperando a los hombres que se van prometiendo volver, y cómo algunos esperan eternamente. A la mañana siguiente, impulsada por un impulso que no comprendía del todo, Isabela decidió buscar información sobre Carmen Salazar. No sabía por qué importaba. La mujer probablemente llevaba décadas muerta, e incluso si tuviera descendientes, no tenían derecho legal a esa propiedad después de tanto tiempo de abandono. Pero de alguna manera importaba. Importaba porque Isabela sabía lo que era perder a alguien y nunca tener respuestas. Importaba porque quizás, solo quizás, cerrar esa historia podría traer paz a fantasmas que ni siquiera conocía. Regresó al pueblo, esta vez con las niñas, y preguntó a los mayores si conocían el nombre Salazar, si recordaban a alguna familia con ese apellido que hubiera vivido en la región. La mayoría lo negó. Algunos rieron, diciendo que medio mundo tenía apellidos españoles allí, que era imposible rastrearlos. Pero una anciana, sentada en una mecedora frente a una casa destartalada, dejó de mecerse al oír el nombre de Carmen Salazar. Los ojos de la anciana estaban nublados por cataratas y su voz ronca por haber fumado toda su vida, pero su memoria estaba intacta. Dijo que conoció a Carmen de niña, que vivía en una casita cerca de la vieja iglesia que había sido demolida en la década de 1940. Dijo que Carmen nunca se casó, que se pasó la vida cuidando hijos ajenos para sobrevivir, que hablaba de su hermano como si volviera mañana después de 20, 30 años de ausencia. Dijo que Carmen murió sola en 1947, ya anciana, ciega de un ojo, pobre como había nacido. Nadie reclamó el cuerpo. La enterraron en el cementerio municipal en una fosa común, sin lápida, sin su nombre grabado en piedra. La anciana escupió al suelo y dijo que esa era la historia de la mitad de las mujeres de aquella época. Esperaban, se preocupaban, trabajaban, morían y nadie recordaba. Isabela se quedó quieta, procesándolo, sintiendo una opresión en el pecho. Carmen esperó a Eduardo toda su vida, y él nunca regresó. Y ella murió sin saber que él había dejado algo para ella, que había intentado cumplir su promesa, que no la había abandonado por falta de amor, sino por mala suerte. Isabela regresó a casa en silencio, de la mano de las niñas, pensando en la injusticia de todo aquello. Eduardo se mató trabajando para cumplir una promesa. Carmen esperó hasta la muerte por algo enterrado a kilómetros de distancia. Y ninguno de los dos tuvo un final feliz. Ninguno consiguió lo que quería. Su historia era solo pérdida, separación, promesas rotas, no por traición, sino por la crueldad del destino. Y ahora Isabela era la única persona viva que conocía la historia completa. La única que sabía que Eduardo no había abandonado a su hermana, que Carmen no había sido olvidada, que la promesa se había hecho y casi cumplido, solo que no llegó a tiempo, nunca llega a tiempo. Isabela entró en la casa, fue al lugar donde guardaba la caja metálica, la abrió lentamente, sacó la fotografía de Eduardo y la carta amarillenta. Miró a ese hombre delgado de bigote ralo, de pie frente a la casa que ahora albergaba a otra familia desesperada, y sintió una extraña conexión que se extendió por décadas. Él lo intentó, ella lo intentó, Carmen lo intentó, todos lo intentaron, y quizás intentarlo fue suficiente, incluso cuando el resultado fue el fracaso. Tal vez la dignidad residía en el esfuerzo, no en el éxito. Esa noche, después de acostar a las niñas, Isabela hizo algo que no había hecho desde que Miguel murió. Rezó. No pidió nada, no imploró milagros,
Simplemente dio gracias en voz baja, mirando el techo desmoronado, agradeciendo a Eduardo por haber empezado el pozo que ella terminó, agradeciendo a Carmen por existir y esperar incluso sin recompensa, agradeciendo a Miguel por enseñarle que el trabajo duro tiene valor incluso cuando no trae fortuna. Y pidió en voz baja que si había algo después de la muerte, que Eduardo y Carmen estuvieran juntos ahora, que él finalmente hubiera regresado a ella, que la promesa se hubiera cumplido en algún lugar más allá de este mundo cruel que separa a los hermanos y mata la esperanza. No acababa de creerlo, pero quería creer y desear ya era algo. Si esta revelación te conmovió de alguna manera, si entiendes el peso de las promesas incumplidas y las historias olvidadas, suscríbete, porque estos recuerdos necesitan testigos para no desaparecer por completo en el polvo del tiempo. Con el agua fluyendo constantemente del pozo y un poco de dinero ahorrado vendiendo monedas, Isabela comenzó a reconstruir no solo la casa, sino también su propia vida. Se despertaba antes del amanecer, cuando el aire aún era frío y el cielo tenía ese tono azul grisáceo que precede al sol, y caminaba hasta el pozo para sacar cubos de agua limpia. Regaba la tierra alrededor de la casa en círculos cada vez más amplios, atenta a cualquier señal de que la tierra muerta pudiera despertar. Sembraba semillas de maíz en hileras irregulares, cavando hoyos poco profundos con las manos, porque la pala estaba demasiado rota para un trabajo delicado. Plantó calabazas en los rincones, donde la sombra de la casa caía durante las horas más calurosas. No esperaba una cosecha abundante. La tierra estaba demasiado débil, agotada por años de sequía. Pero esperaba algo, cualquier cosa. Un brote verde sería suficiente victoria. Las niñas ayudaban acarreando agua en pequeños cubos, pisando suavemente alrededor de las semillas plantadas, aprendiendo sin saber que estaban aprendiendo lo que significaba trabajar la tierra, construir un futuro, confiar en que el esfuerzo de hoy traería comida mañana. Isabela no les hizo ninguna promesa, simplemente les demostró con sus manos sucias y su cuerpo cansado que el trabajo era la solución, incluso cuando la pregunta era imposible. La casa necesitaba reparaciones urgentes. El techo tenía agujeros por los que entraba la lluvia si alguna vez llovía. Las paredes estaban muy agrietadas y la puerta principal no cerraba bien. Isabela no tenía dinero para contratar ayuda, ni experiencia en construcción más allá de la que había visto hacer a Miguel a lo largo de los años. Pero era testaruda. Reunió piedras del campo, arcilla del fondo del pozo y paja seca que encontró en un granero derrumbado a kilómetros de distancia. Lo mezcló todo con agua, formando una pasta espesa y pegajosa que usó para tapar las grietas más grandes de las paredes. El trabajo fue lento, imperfecto, de aficionado. Las juntas estaban torcidas, los colores no combinaban y algunas piezas se volvieron a caer al día siguiente. Pero poco a poco, centímetro a centímetro, la casa comenzó a parecer menos una ruina y más una vivienda. Clara aprendió observando, imitando los gestos de su madre con seriedad adulta. Rosa jugaba con la arcilla, haciendo muñecas sin forma que se secaban al sol. E Isabela trabajaba en silencio, pensando en Miguel, en cómo se habría reído viéndola intentar arreglar paredes, en cómo le habría corregido la técnica con infinita paciencia. Él no estaba allí, pero lo que le enseñó sí, y eso tenía que bastar. El dinero de las monedas se agotó demasiado rápido. Isabela racionó cada centavo, comprando solo lo esencial: sal, un poco de aceite, harina cuando el estómago de las niñas rugía demasiado fuerte. El resto provenía de la tierra, hojas comestibles que crecían silvestres en los campos, raíces amargas que se podían hervir hasta que fueran tolerables, un conejo que logró atrapar en una trampa improvisada que las alimentó a las 3 durante 2 días. El hambre nunca desapareció por completo,
Pero ya no era el hambre desesperada de los primeros días. Era un hambre crónica, constante, que el cuerpo aprende a soportar como peso normal. Las niñas perdieron peso, palidecieron, pero dejaron de llorar por el estómago vacío. Se adaptaron. Porque los niños se adaptan a cualquier horror cuando no tienen otra opción. Isabela odiaba esto, odiaba que sus hijas tuvieran que aprender resiliencia tan pronto, que tuvieran que aceptar la privación como algo normal. Pero al mismo tiempo sentía un orgullo silencioso porque no se rindieron, no enfermaron, no se rompieron. Eran fuertes, más fuertes de lo que imaginaba, más fuerte de lo que cualquier niño debería ser. 3 meses después de cavar el primer hoyo en la tierra seca, Isabela vio el primer brote verde brotar de la tierra alrededor de la casa. Era maíz, delgado, frágil, casi invisible contra la tierra marrón, pero era verde, era vida. Era la prueba de que esta tierra podía producir, de que Eduardo Salazar tenía razón cuando decía que la tierra era buena, que solo necesitaba agua. Isabela se arrodilló junto al pequeño brote, tocó las delicadas hojas con las yemas de sus dedos sucios y sintió algo en el pecho que no había sentido en tanto tiempo que casi no lo reconoció. Esperanza. No una esperanza ilusoria, no una promesa de que todo sería fácil, sino una esperanza real, sólida, basada en evidencias concretas. Si ese brote crecía, otros crecerían. Si la tierra aceptaba la semilla, aceptaría más. Si ella lograba llegar hasta allí, podría llegar más lejos. Llamó a las niñas. Les mostró el brote. Clara sonrió, una sonrisa pequeña, contenida, pero genuina. Rosa saltó, gritó, queriendo arrancar el brote para verlo mejor. Isabela le tomó la mano, enseñándole con voz firme que ahora debían proteger, regar y esperar, que algunas cosas no se pueden apresurar, que el crecimiento lleva tiempo, pero sucede. Si crees en los nuevos comienzos, si entiendes que la verdadera transformación es un trabajo lento y doloroso, suscríbete a este canal y quédate. Estas historias nos recuerdan que los milagros se hacen con sudor, no con suerte. Los vecinos más cercanos, una familia que vivía a casi 3 kilómetros, empezaron a notar humo saliendo de la chimenea de la casa abandonada, movimiento en el patio y que alguien se había instalado allí. Fueron de visita una tarde, con curiosidad mezclada con recelo. Eran gente sencilla, pobres como Isabela, quemadas por el mismo sol, desgastadas por el mismo trabajo. Le preguntaron quién era, de dónde venía, cómo había logrado cavar un pozo donde ellos mismos lo habían intentado sin éxito años atrás. Isabela contó parte de la verdad, que era viuda, que estaba empezando de cero, que encontró la propiedad abandonada y decidió quedarse. No mencionó la caja de metal, los documentos, el dinero. Había cosas que era mejor mantener ocultas. Los vecinos miraron el pozo, la plantación incipiente, a las chicas delgadas pero limpias. Y el hombre, un tipo canoso y jorobado, dijo algo que Isabela no esperaba, que era valiente, que una mujer cavando un pozo sola era algo que él nunca había visto, que si necesitaba ayuda con algo demasiado pesado, podía llamar. No era amistad, no era caridad, era reconocimiento. Era un respeto silencioso entre personas que saben lo que es luchar contra la adversidad. E Isabela lo aceptó con sincera gratitud, porque por primera vez desde que huyó del pueblo, alguien la miraba sin compasión, sin juzgarla, sin esperar que fracasara. Poco a poco, sin darse cuenta de cuándo ni cómo, Isabela dejó de verse como una refugiada y empezó a verse como una residente. La casa dejó de ser un refugio temporal para convertirse en un hogar. Colgaba cortinas viejas en las ventanas, barría el suelo de tierra a diario y organizaba sus pocas pertenencias en rincones específicos. Enseñó a las niñas a cuidar el pozo, regar las plantas y reconocer las hierbas comestibles del campo. Por la noche, antes de acostarse, contaba historias
ya no sobre su padre en el cielo, sino sobre Eduardo y Carmen, sobre promesas y expectativas, sobre cómo a veces la vida no da lo que promete, sino que da otras cosas. Clara escuchaba atentamente, haciendo preguntas, intentando comprender. Rosa dormía en medio, demasiado cansada para filosofías. E Isabela hablaba más consigo misma que con sus hijas, organizando su propio viaje en voz alta, dando sentido al sufrimiento, transformándolo en una narrativa. Porque si todo eso era solo dolor aleatorio, era insoportable. Pero si era una historia con principio, nudo y la posibilidad de un final mejor, entonces era soportable. Entonces era posible continuar. Entonces quizás, solo quizás, valió la pena haber cavado ese pozo tan profundo, haber sangrado en esa tierra tan árida, haber persistido cuando cualquier persona sensata se habría dado por vencida. Porque ahora tenía un retoño, tenía agua limpia, tenía un techo, tenía dignidad, y la dignidad, Isabela estaba aprendiendo, era lo único que nadie podía arrebatársele mientras se negara a renunciar a ella. 6 meses después de oír el primer golpe metálico en el fondo del pozo, Isabela se sentó en el porche reconstruido de su casa, observando a Clara y Rosa jugar entre las hileras de maíz que ya le llegaban a la cintura. El pozo seguía brotando agua sin parar, alimentando no solo el huerto que rodeaba la casa, sino también una pequeña zona de cultivo que Isabela había ampliado con la ayuda ocasional de los vecinos. La caja metálica que lo había cambiado todo estaba guardada bajo la tabla suelta del suelo, protegida, olvidada en la rutina diaria, pero siempre presente como el cimiento invisible de esa nueva vida. Los documentos de propiedad que contenía habían sido llevados a un abogado del pueblo, un anciano que cobraba poco porque la historia lo conmovía, y éste confirmó que sí, que esos papeles eran legalmente válidos, que la propiedad, efectivamente, había estado abandonada durante décadas, que con los documentos en regla y un tiempo de ocupación ininterrumpida, Isabela podría reclamar la tierra como suya. No sería fácil, no sería rápido, pero era posible, y posible era todo lo que necesitaba oír. El destino de la caja de metal en sí era menos importante ahora que lo que había revelado. Isabela guardaba las últimas monedas que no había vendido como reserva de emergencia, escondidas con sus documentos, tocándolas solo cuando la ansiedad del futuro incierto la agobiaba demasiado. Pero el verdadero valor de ese descubrimiento no residía en el metal ni en el papel viejo, sino en lo que había significado en ese preciso momento de absoluta desesperación. La caja apareció cuando Isabela cavaba para no morir de sed, cuando lo había perdido todo, cuando no tenía más que manos ensangrentadas e hijas hambrientas. Y ese golpe metálico, ese sonido imposible que resonaba desde las profundidades de la oscuridad, había cambiado algo fundamental en su interior. No trajo la salvación inmediata, no lo resolvió todo por arte de magia, pero demostró que la persistencia tenía sentido, que cavar más profundo podía revelar lo inesperado, que las historias enterradas podían desenterrarse y cobrar un nuevo significado. Eduardo nunca regresó para recuperar lo que había guardado. Carmen murió esperando, pero Isabela lo encontró y transformó las promesas incumplidas de otros en los cimientos de su propia reconstrucción. Las consecuencias concretas para Isabela y las niñas eran tangibles y crecían cada día. El huerto producía lo suficiente para alimentarlas con regularidad, y el excedente, pequeño pero real, se intercambiaba en el pueblo por otras necesidades. La casa ya no estaba en ruinas. Tenía paredes robustas, un techo sin goteras, una puerta que cerraba, ventanas con tela gruesa que bloqueaba el frío nocturno. Las niñas engordaron un poco, sus rostros se iluminaron y volvieron a jugar como niñas. Clara
Aprendió a leer con Isabela usando una vieja cartilla que la vecina les había regalado. Rosa aún era demasiado pequeña para las letras, pero ayudaba en el huerto con una seriedad desproporcionada a su edad, regando las plantas, arrancando las malas hierbas, protegiendo los brotes de las gallinas que a veces invadían el patio. No eran ricas, no estaban completamente seguras, pero tenían una rutina, tenían un propósito, tenían un mañana por el que valía la pena despertar. Y eso, después de todo lo que habían pasado, era suficiente riqueza. La justicia que Isabela buscaba no llegó en forma de venganza contra el casero que la desalojó, contra el hombre del manantial que la humilló, contra los vecinos que observaban sin ayudar. Llegó de la manera más silenciosa y profunda, en la capacidad de mirar atrás sin vergüenza, de mirar hacia adelante sin miedo paralizante, de mirar a sus hijas sin sentir que había fracasado como madre. Llegó en poder decir, aunque solo fuera para sí misma, que no aceptaba el papel de víctima permanente que el mundo quería que desempeñara. Cavó un pozo cuando decían que era imposible. Encontró agua donde decían que no la había. Descubrió la historia enterrada y la transformó en tierra firme. Crió a sus hijas sola cuando todos esperaban que se derrumbara, y ella permaneció de pie, torcida, magullada, cansada, pero de pie. El casero probablemente alquiló la casa a otra familia y olvidó que Isabela existía. El hombre del manantial siguió siendo tacaño con otros necesitados. Los vecinos continuaron sus vidas sin pensar dos veces en la viuda que huyó. Pero Isabela no necesitaba que sufrieran, solo necesitaban estar equivocados. Y lo estaban, completamente equivocados. Los antagonistas de esa historia, miseria, sequía, abandono, indiferencia humana, sufrieron una derrota moral de la forma más absoluta posible. Fueron superados, no destruidos, porque estas cosas nunca se destruyen del todo, pero superados. La sequía continuó afectando la región, pero el pozo de Isabela siguió fluyendo. La miseria continuó aplastando a otros, pero ella había encontrado una manera de respirar. El abandono continuó marcando esa tierra, pero ella transformó el abandono en oportunidad. La indiferencia humana continuó existiendo en el mundo, pero encontró vecinos que reconocieron su esfuerzo, que le ofrecieron ayuda sin esperar humillación a cambio. Ganó sin guerra, solo cavando, solo persistiendo, solo negándose a rendirse y morir cuando hubiera sido más fácil. Y esta victoria silenciosa, invisible para cualquier observador externo, fue más significativa que cualquier confrontación dramática podría haber sido. Porque no se trataba de castigar a quienes la perjudicaron, se trataba de demostrar, principalmente a sí misma, que valía la pena seguir luchando incluso cuando nadie creía en ella. La imagen final que completaba el arco de esa historia tuvo lugar una tarde de domingo, cuando el sol calentaba y el viento soplaba suavemente, trayendo el aroma a tierra húmeda del riego reciente. Isabela estaba junto al pozo, sujetando la cuerda que una vez había sacado una caja de metal imposible de las profundidades de la oscuridad. Clara estaba a su lado, y Rosa un poco más atrás, las tres mirando hacia ese profundo agujero que les había salvado la vida. Isabela pensó en Eduardo cavando allí décadas atrás, intentándolo 3 veces y desistiendo por falta de tiempo. Pensó en Carmen esperando su regreso, creyendo hasta el final que la promesa se cumpliría. Pensó en Miguel cayendo del andamio, muriendo antes de construir la casa de sus sueños. Se imaginó a sí misma llegando allí desesperada, sin nada, cavando como último intento por sobrevivir. Y pensó en cómo todas esas historias se conectaban a través de ese agujero en la tierra. Historias de personas que lo intentaron, que prometieron, que cavaron, que esperaron. Algunas terminaron en tragedia. La suya aún se estaba escribiendo, pero al menos se estaba escribiendo. Al menos aún quedaban páginas por delante. Isabela soltó la cuerda, tocó el borde de piedra del pozo con la palma de la mano
y susurró suavemente, tan suavemente que ni las niñas la oyeron: un gracias. No sabía exactamente a quién, a Eduardo, a Miguel, al destino, a la ciega terquedad que la hizo seguir cavando cuando la lógica le decía que parara. Pero lo dijo, porque la gratitud, incluso cuando se dirige al vacío, tiene el poder de transformar el sufrimiento en sentido, y el sentido era el único tesoro que nadie podía robarle. Si has llegado al final de este viaje, si has presenciado cada golpe de la pala, cada gota de sudor, cada momento de duda y persistencia, suscríbete a este canal, porque historias como esta nos recuerdan que ganar no se trata de gloria, se trata de despertar al día siguiente e intentarlo de nuevo.